conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Como siempre, todo el staff de esta producción estamos listos y listas para llevarles la información y análisis que nos ayuden a entender mejor la situación y la realidad en la que vivimos. Quiero saludar también a quienes nos escuchan a través de esta radio y también a través de las radios que retransmiten este espacio durante la semana. A todas y todos, gracias por hacer que este programa llegue a más rincones de nuestro país. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, que siempre se encuentra con nosotros para hablar, discutir y analizar aquellos temas que otros medios no quieren abordar. César, bienvenido. Hola Edgar, un saludo a la audiencia. Ahí está tu saludo, César, para toda la audiencia de Vamos al grano. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el desastre financiero en el gobierno. Pero antes le vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción a lo que hoy vamos a desarrollar. Les invitamos entonces a escuchar la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. La situación financiera del país parece tener dos perspectivas, la del gobierno, que afirma que todo va bien y ofrece proyecciones optimistas de crecimiento, y la que se vive en el día a día, es decir, la realidad que enfrenta a la gente. Para la mayoría de la población es evidente que la economía no está creciendo, la producción ha disminuido y resulta aún más preocupante que la producción de alimentos también haya caído. Además, miles de personas están siendo despedidas del sector público. Por otro lado, el gobierno anuncia una nueva deuda con un organismo financiero internacional, el Fondo Monetario Internacional. Se trata de más deuda, cuyo destino de inversión se desconoce y no está claro si habrá transparencia al respecto. Lo que sí es seguro que esta deuda será pagada por toda la población a través de sus impuestos. ¿Se han cumplido las proyecciones de crecimiento económico anunciadas por el gobierno? ¿Cómo están los indicadores de crecimiento real de la economía y cómo impacta esto en la población? ¿En qué consisten las condiciones que le ha puesto al gobierno el Fondo Monetario Internacional y cuáles serán sus efectos para la población? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Hoy vamos a hablar sobre la situación financiera del gobierno. Hay datos recientes que han salido y que nos permitirán hacer un programa completo de cómo van las finanzas del Estado. Pero antes de iniciar, queremos también dar una opinión sobre la reciente captura de Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. César, ¿qué valoraciones se pueden hacer sobre este hecho? Yo creo que la captura de Eugenio Chicas tiene que ver con la estrategia del gobierno. El gobierno tiene una estrategia como de 20 puntos y uno de esos puntos, de esos componentes, es mantener una constante persecución y difamación de personas que fueron dirigentes del FMLN o funcionarios de su gobierno. Esta es una constante. Hay otros casos que están en el tapete. Siguen tratando de levantar expedientes a otros funcionarios. Bukele tiene que mantener permanentemente en la mente del pueblo que los gobiernos anteriores fueron corruptos. Entonces ahí hay un componente. Su estrategia no se limita a eso, obviamente. Siempre está vendiendo la idea de que vienen mejorías, de que están cambiando el país, tienen el régimen de excepción como mecanismo de contención social, la alianza con los grupos oligárquicos. Son un montón de componentes que van a la vez. Este es uno. Entonces ahí hay una relación. Lo segundo es que Eugenio es testigo del juicio contra los dirigentes sociales de Cabañas, aquellos que apresaron acusados de un asesinato. Él es testigo de ese juicio a favor de los acusados, que por cierto un juez, o creo que fueron 3 jueces, lo declararon inocente y la fiscalía apeló y ahora le quieren hacer otro juicio a ese grupo de Cabañas.
Y lo otro es que Eugenio Chicas también le ganó un juicio a Bukele, porque por allá por el 18, cuando Bukele era candidato a la presidencia, él acusó a Eugenio de haber tenido una relación con una muchacha menor de edad, etc. Se demostró que era mentira. Y el abogado de Bukele, por orden de Bukele, llegó a un arreglo con el abogado de Eugenio, con Eugenio, y Bukele le entregó $50,000. O sea, reconoció que había difamado a Eugenio Chica y le pagó con $50,000, que Eugenio Chica lo utilizó para pagarle al abogado, etc. O sea, quedó que era un difamador, quedó claro que era un difamador. Entonces, desde entonces no ha terminado la persecución. Primero le levantaron un expediente, luego lo citaron en la Asamblea Legislativa a declarar ahí sobre usos de los recursos cuando fue diputado o funcionario del Tribunal Electoral, y ahora viene esta captura. A él no le han demostrado nada. Prácticamente es una persecución política. Eso es lo que tenemos. Es un típico caso de persecución que le va a salir complicado al gobierno, porque Eugenio Chica es un tipo que tiene muchos vínculos, es una persona muy conocida, el pueblo sabe que no es corrupto, tiene vínculos importantes a nivel internacional, fue presidente del Tribunal Electoral, y vamos a ver cómo camina esto. Pero aquí todo el mundo que está en la oposición puede ser difamado por el gobierno, perseguido por el gobierno, y este es un caso más. Aprovechamos para mandarle nuestra solidaridad a Eugenio y a su familia. Como le decías, esto también viene a responder a una agenda que tiene el gobierno para seguir tratando de tener una imagen que va luchando contra la corrupción de gobiernos pasados, cuando sabemos que hay una finalidad. Y sobre todo cuando ves que las capturas van sobre exfuncionarios. Entonces hay que también estar alerta a esto, que esto también responde a una agenda del gobierno para tratar de ir levantando su imagen. Y como lo dijo César, ha venido decayendo en los últimos años. Bueno, vamos entonces a retomar el tema. Vamos a hablar de las finanzas del Estado y le propongo a César que comencemos analizando unas declaraciones que dio el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, esto en junio del año 2024. En una conferencia de ese año, Rodríguez dijo lo siguiente, le voy a dar lectura. Se prevé que el crecimiento económico de todo el año 2024 se ubique dentro del rango del 3.5% al 4%. Los sitios oficiales del Banco Central de Reserva publicaron contenido sobre esa proyección de crecimiento que se planteó como una buena noticia para el país. César, ahora que ya cerramos el año 2024, ¿se cumplió esa proyección de crecimiento que hizo el gobierno? No se cumplió. El gobierno siempre hace proyecciones y presenta un panorama como positivo, como que el país va bien en términos económicos, en todo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de este tema del crecimiento económico. Esta palabra, crecimiento económico, a lo que hace referencia es al aumento de la producción de bienes y servicios, es decir, la producción nacional. Si creció la producción de bienes y servicios en el año 2024 con respecto al 23, esa producción se mide en términos globales y por sectores, que aporta la agricultura, que aporta la industria, que aporta la construcción. Entonces, los datos que nosotros tenemos del propio Banco Central hasta noviembre, porque todavía no han cerrado el año, falta el dato de diciembre, demuestran que no se cumplió la proyección. Hay un índice que se llama índice de volumen de actividad económica, que da una idea de cómo van los negocios, cómo va la actividad económica en el año. Entonces, está hasta noviembre. Y lo que dice el Banco Central es que la economía creció 0.6%. 0.6, es decir, un estancamiento. Cuando tú tienes países como Costa Rica, donde la producción crece 4%, Honduras más de 3%, Nicaragua más de 3%, Guatemala más de 3%, y aquí en 0.6%. Es decir, que no llegó ni a 1%. Y te puedo dar un poquito más de detalle. Ese índice mide 9 actividades económicas. En 6 de las 9 hubo caída. Es decir, no un crecimiento chiquito, no un estancamiento, sino caída. Mira, la construcción, el sector construcción, hasta noviembre, caída de menos 5.8%. Las actividades inmobiliarias, menos 3.2%. La producción industrial, menos 1.8%. El sector agropecuario, menos 1.5%. Y el sector de
Información y comunicaciones, menos 1%. Hay otro que también tuvo tasa negativa, menos 0.3, que es Administración Pública y Defensa, Enseñanza, Salud y Asistencia Social, o sea, los servicios. Y otros, un crecimiento chiquitito. El comercio, 1.7, las actividades profesionales, 2.9. De manera que tuvimos un año de prácticamente casi una contracción económica. Esos datos que nos estás dando son sobre el crecimiento y lo que no ha crecido en algunos sectores, ¿verdad? Pero también tenemos datos de la deuda pública que nos interesaría que la gente conociera. Sí, la deuda pública creció el año pasado en como 1.600 millones de dólares, más o menos, y cerró en 32.107 millones. Cuando Bukele llegó al gobierno en el 19, esa deuda estaba en 19.240 millones. 5 años después, 32.107 millones, o sea, un crecimiento de un poquito más de 12.000 millones de dólares en apenas 5 años, un crecimiento como de 63-64%. Es una cosa extraordinaria, o sea, ningún gobierno había aumentado. Si tú miras hacia atrás, incluso en los años de la guerra, antes de la guerra, un crecimiento de la deuda tan grande como este. Esa palabra deuda pública incluye la deuda del gobierno central, pero también de instituciones, como ANDA, es decir, las instituciones del Estado, que no son del gobierno central, incluyendo también los bancos, el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, pero la mayoría, el grueso de esa deuda es del gobierno central, que tiene que pagarle el Ministerio de Hacienda. Entonces, en la de pensiones, también incluye la deuda con los fondos de pensiones. El año pasado creció en 1.031 millones. O sea, agarraron de las AFP 1.031 millones y no pagaron nada, porque solo agarran. Hay una decisión de no pagar hasta el año 2027. Las AFP le prestan al gobierno, el gobierno utiliza ese dinero, pero no paga, ni amortización ni interés. Y esa deuda, que Bukele la encontró en un poquito más de 5.000 millones y venía de 14 años, ya está en 10.526. Están en riesgo los fondos de pensiones. A pesar de todo ese dinero que consiguió el gobierno, mira cómo evolucionó la actividad económica. Fue una actividad económica muy mala, hasta donde tenemos la información. Quiero decir también que Óscar Cabrera, que fue presidente del Banco Central, dio una información a partir de sus análisis y dice que la economía apenas podría llegar a haber crecido 1.7, cuando el presidente del Banco Central estaba hablando de más de 3.5, la información inicial que tú dabas. Es decir, la proyección no se cumplió, como es habitual en este gobierno. También hay que recordar que este gobierno ha realizado muchos préstamos y también tuvimos hace poco respuesta del Fondo Monetario para un préstamo que tenía pendiente con el gobierno, que eran unas gestiones que le pedía ciertas valoraciones. Vamos a conocer un poco más de esto en la siguiente cápsula sobre las condiciones del Fondo Monetario para dar préstamos al gobierno y luego continuamos con César. Desgranando palabras. Condiciones del Fondo Monetario para dar préstamo al gobierno. A finales del año 2024 y luego de 3 años de negociación, se anunció un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador, que le permitiría acceder a un programa de servicio ampliado, por un monto de $1.400 millones. El acuerdo quedó sujeto a ciertas condiciones que el gobierno debe cumplir y que serán evaluadas por el FMI en febrero de este año 2025. Algunas de las condiciones son: aplicar un ajuste fiscal del 3.5% en los 40 meses que durará el acuerdo. Solo en 2025, ese ajuste debe ser del 1.5%. Subir las reservas de liquidez que se le exigen a los bancos hasta un 15% para finales de junio de 2026. Actualmente están en 11.5%. Modificar la ley Bitcoin para eliminar su denominación como moneda de curso legal y quitar la obligación de recibir pagos de ese criptoactivo. Fortalecer la transparencia fiscal. El gobierno ha comenzado a implementar algunas de esas medidas,
Una de las más sentidas por la población es el recorte de plazas en el sector público. En el presupuesto del 2025 se ha incorporado el recorte de 11.000 plazas en el sector público. Si el gobierno logra que el FMI le apruebe esos 1.400 millones de dólares, la deuda crecerá aún más y será pagada con los impuestos que paga la gente. Por lo tanto, lo menos que debería hacer el gobierno es informar a la población en qué se va a invertir esa enorme cantidad de dinero y si no lo hace, hay que exigirlo. Desgranando palabras. Continuamos con este espacio. César, a finales del año pasado se anunció que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno habían alcanzado un acuerdo para que el país recibiera un préstamo por 1.400 millones de dólares. Pero se mencionó que su aprobación estaba sujeta a ciertas condiciones que el gobierno debía cumplir. ¿Cuáles son esas condiciones? Si las podemos desglosar. Son varias las condiciones que le puso el Fondo Monetario. Una es que sanee la finanza pública, es decir, que el gobierno reduzca su déficit o lo elimine. Cuando decimos déficit es porque lo que recauda a través de los impuestos no le alcanza para financiar el gasto. Entonces se está endeudando de manera acelerada, una deuda creciente que luego consume mucho del presupuesto el pago de esa deuda, porque el endeudamiento, cuando crece mucho, luego se convierte en un problema de la finanza, porque hay que pagar mucha deuda. Por ejemplo, en el presupuesto de este año, de cada $100 que el gobierno va a gastar, 30 para pagar deuda. Va a gastar más en el pago de la deuda que lo que le da el Ministerio de Salud y Educación juntos. Entonces el Fondo Monetario le dice, haga un ajuste fiscal. Aquí hay 1.400 millones, pero usted tiene que conseguir esos 1.400 millones en 3 o 4 años, recortando gastos y subiendo ingresos, para que me pague y para que ajuste su finanza. Ok. La segunda condición es que sea transparente. Le está pidiendo al gobierno que sea transparente y que frene la corrupción pública. Eso está en el acuerdo marco. Bukele ahora sometió supuestamente una ley para combatir la corrupción. Hay que ver de qué se trata este asunto. Pero es parte del amarre que le hizo el Fondo Monetario. La tercera es olvidarse del Bitcoin. Es decir, eliminar ahí una cláusula donde dice que es moneda de curso legal y prohibirle al gobierno que esté comprando y vendiendo Bitcoin. Ya le dieron un golpe por ahí. Otra condición es que aumente las reservas de liquidez que tiene el Banco Central. Voy a explicar esto así. Si una persona tiene dinero en un banco ahorrado, en un banco comercial, el Banco Central le quita dinero a ese banco para que no preste todo el dinero del ahorrante, sino que haga negocio con una parte. La otra que le quita el Banco Central es para proteger al ahorrante por si quiebra el banco o a las personas ahorrantes. Son mucha gente. Esa reserva podría ser de 25% según la ley. Estaba en 21 cuando llegó Bukele y ahora está en 11.5. El Banco Central le liberó fondos a esos bancos para que le prestaran al gobierno, no para invertir en fomentar la inversión privada, sino para que le prestaran al gobierno el dinero de la gente. Entonces el Fondo Monetario le dice, súbame esa reserva, quítele más dinero a los bancos y fortalezca la reserva del Banco Central, porque esto es muy peligroso, ¿verdad? Esa reserva está muy chiquita. Esta es otra medida que le ha impuesto. Claro, tiene un impacto de que va a reducir el crédito, etcétera. También le planteó otras medidas más técnicas relacionadas con el comercio exterior, etcétera. Pero esto es lo principal, sobre todo la primera, el ajuste fiscal, recorte gasto y aumenta ingresos. En este tema, César, ¿cómo entra la reciente derogatoria de un artículo de la Constitución que elimina la deuda política? Tiene que ver con el ajuste fiscal que le impuso el fondo, porque eso es para reducir un gasto, ¿verdad? Porque la deuda política es lo que le dan a los partidos. Entonces, si la eliminan, ese dinero ya no va a los partidos políticos. Tiene que ver con la crisis de la finanza pública, pero ahí hay otro objetivo. Perfecto, César, nos vamos a quedar con esas valoraciones, recordándoles a todas y todos que vamos a seguir dándole seguimiento a este tema.
que, como lo dije al inicio, son temas que también son importantes para las y los salvadoreños. Antes de despedirnos, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.